El objetivo de este Polimedia es ver qué parámetros utilizamos para dimensionar un aeropuerto. Primero tenemos un valor que es el más fácil de obtener, el de personas año. Es un valor de números gordos, un valor para hacer un prediseño o una primera idea de cómo de grande será el aeropuerto, que son la suma de salidas y llegadas de un aeropuerto. Pero este valor no nos va a permitir ir mucho más allá. ¿Por qué? Pues porque los parámetros tienen estacionalidad. O sea, igual un aeropuerto tiene mucho tráfico en verano, pero en invierno no tiene, o unos días de la semana sí y otros no. Entonces vamos a necesitar profundizar más. Para sacar estos datos, pues los podemos sacar de anuarios, páginas web, memorias. Por ejemplo, AENA o la Dirección General de Aviación Civil tienen estadísticas muy detalladas de los datos de tráfico aeroportuario. Pero es que si nos vamos a Aeroports de París, nos vamos a Heathrow, nos vamos a la FAA, podemos encontrar muchísimos datos de tráfico aeroportuario. Bien, vamos a tener que segmentar estos datos porque vamos a necesitar saber los pasajeros de dónde vienen y a dónde van. Y también si son nacionales, Schengen, intracomunitarios no Schengen o internacionales. ¿Por qué? Pues que para cada tipo de pasajeros necesitaremos unas instalaciones. En algunos habrá que pasar pasaportes, en otros no, en algunos habrá aduana, otros no. Habrá unas salas de espera para unos y para otros. También necesitaremos saber si son de destino final, de tránsito, que es en la misma línea o transbordo, en la misma compañía o transferencia. Vamos, si son de destino final o si van a quedarse en el aeropuerto para seguir. Si son de destino final necesitarán mostradores de facturación para llegar, necesitarán hipódromos para llegar, para salir, necesitarán hipódromos cuando lleguen, para recoger el equipaje, con lo cual necesitarán unas instalaciones que si son de transbordo o transferencia no necesitarán. También, obviamente, salidas y llegadas, para saber las salas y las zonas de salidas y llegadas de un aeropuerto son independientes. En los aviones también necesitaremos el origen y destino y también su tipo y categoría, porque necesitaremos el ancho de las calles de rodaje, el tamaño de los sobres en la plataforma, cómo serán los fingers y a qué altura estarán si es que hay fingers, para descargar a los pasajeros. También de carga vamos a necesitar origen-destino y masa y volumen. ¿Por qué? Porque hay veces que la carga pesa mucho pero tiene poco volumen y al revés, cargas muy voluminosas, por ejemplo, yo que sé, los pétalos de flor, que luego pesan poco. Aquí tenéis una gráfica muy típica de pasajeros en los aeropuertos españoles. No es de estos últimos años porque Barcelona ha subido a 35 y Madrid ha bajado a 40, pero se mantiene la distribución más o menos. Igual alguno de estos aeropuertos ha cambiado un poquito de orden, no creo, pero fijaos, pues están Barcelona, Madrid, luego Palma, Málaga, Tenerife Sur, Gran Canaria, Alicante, todos estos turísticos, y luego ya por aquí aparece Valencia. Otro tema es la estacionalidad mensual. Aquí tenemos el aeropuerto de Valencia, un aeropuerto que tiene su pico en verano, porque también tiene su parte de turismo, pero que es un aeropuerto de negocios, que se distribuye bastante lo que es el tráfico a lo largo del año. Y un aeropuerto totalmente estacional, que es el de Ibiza, con su tráfico mensual, con el pico gigante en verano. Aquí podemos ver comparados dos aeropuertos, que son Valencia y Alicante. No sé exactamente de qué año es esto, pero se ve perfectamente que Alicante tiene más tráfico y además es más estacional. Valencia está más plano con respecto a Alicante, que tiene el pico en verano. Si aquí vemos las gráficas de todos los aeropuertos españoles, pues podéis ver Palma de Mallorca con su montaña veraniega ampliada, porque en las Islas Baleares el clima es bastante benigno. Luego tenemos un aeropuerto como Málaga, que es turístico también, pero que es bastante menos estacional, porque tiene mucho de negocios. Un aeropuerto como Tenerife Sur, que es turístico, pero como son las Islas Afortunadas y tienen el verano perpetuo o la primavera perpetua, pues tiene turismo todo el año. Luego aquí tenemos Ibiza, otra vez menos que Palma, pero con su estacionalidad total. Y luego aquí pues tenemos aeropuertos más, el de Alicante, que es el verde, que también es un poco estacional, pero ya bastante más distribuido. Y luego pues Valencia, que es el de color naranjita, etc. Bien, no solamente hay un tráfico distinto por meses, que aquí podéis ver la estacionalidad de los aeropuertos, que es la relación entre el mes de más y el mes de menos. En Palma de Mallorca 4,3, en Ibiza 12,2, en Alicante 2, en Tenerife Sur 1,4, en Fuerteventura 1,2, en Mahón 10,9. Estos son aeropuertos muy estacionales, pero además
tenemos que tener en cuenta que no todos los días de la semana van a ser iguales. En aeropuertos de negocios seguramente el fin de semana bajará el tráfico y en sitios donde lo que prima es el ocio puede que los fines de semana llegue más gente. En verano normalmente es uniforme. O puede haber días que estén elegidos por las comunidades, perdón, por las agencias de viajes o por los tour operadores para lanzar sus vuelos, con lo cual vamos a tener que estudiar también la distribución semanal, y para esto trabajaremos con una semana tipo, que es la semana que más se repite a lo largo del año, con la distribución a lo largo de los días de la semana. AENA, por ejemplo, utiliza la semana media del mes más cargado, y para ello, pues según el plan director te vas y en algunos hacen la media de todas las semanas del mes más cargado, pero en otro simplemente cogen la semana que está en medio. O sea, cogen el número de pasajeros que hay en cada semana y la semana que está en medio, de las dos que están en medio más o menos, pues se quedan con una, porque al final lo que queremos es una foto media de lo que pasa, que da igual coger una que tenga un poco más que un poco menos. Aquí podéis ver, por ejemplo, Madrid, que es un aeropuerto muy uniforme, Palma de Mallorca, que llega más gente los fines de semana, Las Palmas creo que es este, que pues tiene un poco de variabilidad, o Alicante, que los sábados y los martes, posiblemente porque habrá tour operadores que han elegido estos días para operar sus vuelos. Además, dentro de una misma semana o dentro de un mismo día, no todas las horas van a tener el mismo tráfico. Va a haber horas, por ejemplo las primeras de la mañana, las últimas de la tarde, a mediodía, cuando la gente prefiera irse, y entonces nos llegarán y se irán más vuelos, o cuando un tour operador tenga programados sus vuelos. Entonces vamos a tener, o en el caso de Aeropuertos Hub, que llegan todos los aviones a la vez y se van todos a la vez para optimizar lo que es la carga de los aviones, para que todos puedan pasar de un destino a otro, pues tendremos oleadas. Entonces veremos que aquí tendremos picos ineficientes con horas donde haya más gente. En esos aeropuertos, o sea, para tratar ese tema se define lo que son los pasajeros por hora punta. Entonces es saber en la hora que más pasajeros ha habido, pues saber cuántos ha habido. Se pueden definir incluso periodos más cortos, ahí en media hora, en un cuarto de hora, depende de lo que estemos estudiando, nos puede interesar saber eso. Si queremos estudiar la ocupación de una sala, igual un periodo de una hora es demasiado largo y lo que queremos es pasajeros cada cuarto de hora. Entonces se habla de pasajeros hora punta. Y con esto termino este Polimedia.